Continuamos. Vale, continuamos con Sandra. Nos quedan 2 charlas con esta para el descanso, para la comida. Sandra viene por la parte de Sandbox IQ. Está todo bien, ¿no? ¿Sí? El año pasado estuvieron aquí dándonos una introducción, yo creo personalmente que de las mejores que se han dado en español al menos. Y la idea un poco es continuar, ¿vale? Con la charla que se dio el año pasado y que tengáis un poco una actualización, ¿no? De lo que... Se han encontrado una cartera en uno de los asientos. Si quieres avisar ahora, lo guardamos y... Vale, perdona. Nos hemos encontrado una cartera. Si es de alguien, pues que venga y verificaremos de alguna manera si es o no, ¿vale? Así que no seáis piratas. ¿Vale? Pues nada, Sandra, cuando quieras, muchas gracias y seguro que es interesante. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, gracias, Alfonso. Primero de todo, quería decir 2 cosas. Una es, disculparme porque esta charla la íbamos a hacer entre Marc, mi compañero original de la charla, y yo, pero no ha podido venir. Espero no estropearla demasiado. Y la otra cosa es que, bueno, como bien Alfonso decía, esta charla al final es un poco una continuación de una charla que dimos el año pasado, donde hablamos sobre los ordenadores cuánticos, qué peligro ponían a la seguridad de nuestras comunicaciones, de nuestros datos, y bueno, y después pues qué era la criptografía postcuántica y cómo nos podía ayudar, ¿no? y los avances que estaba viendo. Entonces, bueno, lo que haremos hoy, vale. La idea de la charla de hoy es hacer un breve recap, es como un resumen de lo que se habló el año pasado, también por... Esto va parpadeando, no sé si es normal, pero bueno. Bueno, hacer un breve resumen de lo que se habló el año pasado, también para la gente que no estuvisteis, ¿no? Que tengáis un poco de contexto, y luego hablaré de los avances que ha habido este último año, ¿vale? Tanto avances en el campo de la estandarización como también temas candentes, porque al final, bueno, se está hablando pues de sustituir los algoritmos que tenemos hoy en día para securizar nuestros datos, nuestras conexiones, etc. Y eso pues al final pues lleva a discusiones muy interesantes y algunas muy apasionadas, ¿vale? Y después también hablaremos un poco de ejemplos que hay ya de migraciones que se están haciendo, ¿vale? A ver, vale, sí. Entonces, de lo que hablamos un poco, la introducción que hicimos el año pasado, ¿vale? Muy brevemente, los ordenadores cuánticos son ordenadores que funcionan a nivel atómico, ¿vale? Y entonces son muy buenos en representar grandes cantidades de información. Eso es, y lo estoy diciendo de una forma súper simplificada, ¿vale? Solo para tener el concepto, eso es porque los ordenadores cuánticos usan qubits, que en vez de representar o un 0 o un 1, como los bits normales, digamos, de los ordenadores clásicos, gracias a un fenómeno que se llama superposición, pueden representar estados intermedios de este 0 y este 1, ¿vale? Pueden representar algo que es en parte un 0 y en parte un 1. Eso nos permite representar mucha información con menos qubits que si lo hiciéramos con bits, ¿no? Para tener un ejemplo, 10 a la 48 bits son los que se necesitan para representar la información de una molécula del café, ¿vale? Y eso, en cambio, lo podemos representar con tan solo 160 qubits, ¿vale? Bueno, estos ordenadores parece que son maravillosos, ¿no? Pero bueno, el tema está en que construirlos no es trivial y bueno, es algo que está en proceso, no ya hay, pero son poco potentes o no son genéricos, no nos permiten hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces es un área en la que se está avanzando, hay mucha gente, muchas empresas trabajando en ello y se está avanzando constantemente, pero bueno, aún no estamos en el momento en el que tengamos ordenadores cuánticos que sepamos, que con una capacidad tal que pensemos que nos puedan afectar al tema de la charla de hoy, ¿vale? Vale, vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos afecta lo de los ordenadores cuánticos, ¿no? Si aún no son suficientemente potentes como para que nos tengamos que preocupar. Bueno, una cosa que quería explicar también es por qué nos tenemos que preocupar, ¿no? Por qué los ordenadores cuánticos podrían ser un riesgo para nuestros sistemas de seguridad actuales. Bueno, eso es gracias a 2 personas seguro que muy majos, Peter Shor y Love Grover, ¿vale? Que cada uno pues, se inventaron unos algoritmos que se pueden ejecutar en ordenadores cuánticos, no en ordenadores clásicos, y nos dan mecanismos para poder solventar pues, en el caso
del algoritmo de Shor, por ejemplo, solventar los problemas en los que se basa la criptografía que usamos hoy en día, como es el problema del logaritmo discreto o el de la factorización, de una forma más eficiente. De hecho, nos da una aceleración exponencial, ¿vale? Eso quiere decir, si veis aquí la gráfica, que ya sé que la he puesto un poco pequeñita, así, pero si en un ordenador clásico, perdón, el mejor algoritmo que tenemos... ¡Hostia! ¿Lo he roto? Hola. Vale, no voy a usar el puntero porque se ve que hace cosas. Pues nada, a ver. Ha aguantado un poco, ¿no? Esto, pero... Hago el truco este de conectar y desconectar, que dicen que funciona a veces. Bueno, si no, mientras tanto voy explicando, ¿no? ¿Recordáis esa gráfica? Entonces, el tiempo que... Ah, mira, perfecto. Gracias. Pues el tiempo que nos lleva solucionar el problema del logaritmo discreto en base a la longitud o el tamaño del número que queremos factorizar, ¿vale? Si veis la línea gris, veis cómo se incrementa el tiempo que necesitamos para solucionarlo, pero en cambio, si usamos el algoritmo de Shor, vemos que por mucho que incrementemos las cifras del número a factorizar, el coste casi no varía, ¿vale? Eso quiere decir que a efectos prácticos, bueno, el algoritmo está roto, ¿no? Porque da igual, no nos sirve como multiplicar la clave RSA por 10, ¿vale? Va a ser algo que vamos a poder solucionar, que se va a poder romper igualmente. En el caso de la criptografía simétrica tenemos otro tipo de ataque, que es el algoritmo que diseñó Grover, ¿vale? Y en ese caso nos da una aceleración cuadrática, ¿vale? No exponencial. Entonces aquí sí que para los algoritmos de clave simétrica o hashes, por ejemplo, es suficiente con, si queremos mantener el mismo nivel de seguridad, sería suficiente con simplemente duplicar la longitud de la clave o incrementar el tamaño del hash, ¿vale? Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de criptografía, la simétrica o de clave pública, que son las firmas, el intercambio de claves, etc., y la simétrica, como podría ser AES o algoritmos de hash, y la asimétrica es la que está más en riesgo, ¿vale? Es la que se rompe con el algoritmo de Shor, y en cambio la simétrica, porque es que si lo digo todo junto suena siempre asimétrica, la simétrica no tiene este problema, ¿vale? Aún podemos seguir usándola, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué os contaba esto si al final estamos diciendo que los ordenadores cuánticos, en teoría, aún no están aquí? Es decir, sí, pero no que tengan una relevancia tal que bueno, nos puedan ayudar a romper este tipo de algoritmos, ¿no? Bueno, el tema es que ya hay cosas que ya están sucediendo, ¿no? Preparándose para el momento en el que lleguen, como podría ser el fenómeno que se llama Store Now and Decrypt Later, que es que bueno, hay gente que al final pues, está guardando cantidades de información que circulan por ahí, que puede estar cifrada, ¿vale? Información que es sensible, con la esperanza de que en el momento en que llegue ese ordenador cuántico lo puedan descifrar, ¿vale? Y si ese ordenador cuántico que permite romper RSA llega en 10 años o en 15, pues puede haber información que hoy en día es sensible y que lo puede ser entonces, ¿vale? También hay otras consideraciones. No he puesto slide para eso, pero, por ejemplo, espera, que quito esto. También es importante en sistemas que tengan una larga duración, ¿no? Por ejemplo, si ahora vamos a lanzar un satélite y queremos comunicaciones cifradas y no queremos, no sé, tener que bajar el satélite para cambiarle algo, para actualizar la criptografía que usan, ¿no? Tenemos que ya pensar en estas cosas por adelantado. Vale, pues bueno, preparación a esa llegada de los ordenadores cuánticos que nos puedan ayudar que puedan permitir romper los esquemas de cifrado actuales. Uno de los remedios, una de las soluciones en las que se está trabajando es en la criptografía postcuántica, que no es criptografía que viene después de los ordenadores cuánticos, que lo parece por el nombre, sino que es criptografía que se puede ejecutar hoy en día en un ordenador clásico, pero que es resistente a esos algoritmos que solo se pueden ejecutar con ordenadores cuánticos, ¿vale? Entonces, bueno, ha habido investigación en algoritmos de criptografía postcuántica desde
bueno, hay algunas familias por aquí que llevan muchos años, pero seguramente han sido los últimos 15 años cuando ha habido más actividad, ¿vale? Y hay unas familias principales de algoritmos en los que se pueden dividir los algoritmos de criptografía postcuántica, ¿vale? Tenemos la familia de los látices, tenemos las isogenias que vienen de las curvas elípticas, tenemos los códigos que son los códigos correctores de errores usados para la criptografía, tenemos después sistemas basados en hashes que normalmente se usan para firmas y los sistemas basados en ecuaciones multivariadas, ¿vale? Esto es solo para que tengáis un overview, no me iba a poner a explicar así en detalle ninguno de ellos, pero sí que quería que vierais que, bueno, así en verde y en rojo he puesto los pros y los cons de cada uno para que veáis que, bueno, parece que no hay ninguna familia que digas, estos son los buenos, ¿no? Porque si queremos que sean eficientes, que los resultados, ¿no?, los cifrados o las firmas sean pequeños, las claves también, y que sean seguros, no hay ninguno que cumpla con todo eso, ¿vale? Entonces, siempre hay pros y contras y potencialmente dependerá de cuál sea nuestro caso de uso, vamos a querer usar un tipo de algoritmos u otros, ¿vale? Entonces, bueno, este era un poco el resumen de la introducción de ordenadores cuánticos y criptografía postcuántica que se habló el año pasado. Y ahora pues quería hablar un poco ya de las actualizaciones de este año, ¿vale? Me voy a acelerar un poco porque si no... Entonces, bueno, a la hora de actualizar o pensar a ver en qué cosas tenemos que actualizar para incorporar estos nuevos algoritmos de criptografía postcuántica, bueno, una de las principales organizaciones que está como empujando todo esto es el NIST, al final, la Agencia de Estandarización de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ellos se fijaron en que tienen como 3 estándares principales que tienen que actualizar, ¿no? Donde tienen que poner esa criptografía postcuántica, que son el de firma y después los de intercambio de claves, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue organizar una competición que empezó en el 2016, donde buscaban candidatos para algoritmos tanto de intercambio de claves como de firmas digitales, ¿vale? Pasaré muy rápidamente porque esto quizá ya lo conocéis. De 82 submissions, bueno, luego hubo varias rondas. En cada ronda, pues claro, se analiza la seguridad de los algoritmos, eficiencia, compatibilidad, etc., etc. Y en cada ronda, pues cada vez hay menos, ¿no? Y bueno, de hecho, en la última ronda hay 4 finalistas que siguen, ¿vale? Y de uno de los finalistas en la última ronda resulta que se encontró una manera de romper al final, bueno, es un ataque a las isogenias que usan curvas supersingulares. Vale, entonces, un algoritmo que había pasado ya por todas las fases e incluso en la última, ¿no?, también ya se ha encontrado que se puede romper, es decir, que este proceso... bueno, es un proceso muy competitivo y además que es muy importante, ¿no?, que esté toda la comunidad detrás para intentar ver si realmente son seguros o no. Bueno, aparte de los 4 que están aún en evaluación para una última fase, ya sí que después de la tercera ronda salieron los primeros candidatos a estándar, ¿vale? Y ya tenemos, creo que fue desde el año pasado, ya tenemos los drafts de 3 de ellos, ¿vale? Kyber, que es para intercambio de claves, Dilithium y Sphinx, que son para firmas digitales, y Falcon, que es también para firmas, que, bueno, el estándar aún no está listo, pero vendrá pronto, ¿vale? Bueno, ahora hay otro concurso, se ve que esto de hacer competiciones a los DELIs les ha gustado, ¿vale? Hicieron una segunda llamada para encontrar algoritmos de firma, porque creen que, aunque ahora ya tengan como 3 posibilidades, pues que ha habido tantos avances en el campo gracias a estas competiciones que seguramente pueden sacar esquemas como basados en diferentes problemas o que generen firmas más cortas, sean más eficientes, etc. Es decir, creen que se puede exprimir más el campo, ¿vale? Y bueno, de esa llamada a algoritmos de firma, pues tenemos ahora en esa primera llamada en esa primera ronda, perdón, unos 50 participantes y podemos ver las categorías, más o menos las familias que os he enseñado antes, y hay otra que sobresale ahora, que es NPC in the Head, ¿vale? Y bueno, en Sandbox tenemos varias propuestas, yo no estoy en ninguna de ellas, pero bueno, me alegro mucho de que mis compañeros estén. Y nada, aparte de eso, pues hay otra competición que empezará pronto, que es sobre criptografía umbral, donde también se va a priorizar que sean algoritmos resistentes a ordenadores cuánticos, ¿vale? Y aquí no se limita a qué tipo de algoritmos, sino que puede ser firmas, cifrados, generación de claves, etc., ¿vale?
Entonces, aparte de lo que está haciendo el NIST, hay un montón de iniciativas de estandarización por diferentes agencias, entidades y también por consorcios, ¿vale? Tenemos el IETF, que son los que generan al final un montón de estándares de Internet, y ahí está la ruedecilla con un montón de grupos que están trabajando para incorporar criptografía postcuántica en las especificaciones de los protocolos que usamos. La ETSI, la Agencia de Estandarización Europea, también publicando estudios, recomendaciones, threat assessments. La ISO también está en el proceso de actualizar sus estándares. La Network of... Nunca me acuerdo exactamente las siglas. National Cyber Security Center of Excellence o algo así. Bueno, es como un consorcio también, creo que impulsado por el NIST, y un consorcio de empresas, ¿vale?, que también están trabajando en este proyecto de migración a PQC, porque no es solo encontrar los algoritmos, es luego cómo te migras, ¿vale?, y cómo lo haces de forma que no lo rompas todo. También hay una coalición de PQC que también nació para impulsar iniciativas de conocer qué criptografía tienes y acelerar hacia la migración. Y luego también tenemos competiciones, una que ocurrió en China en el 2019 y una en Corea del Sur que creo que sigue en proceso, ¿vale? Entonces, aparte de la estandarización, cosillas así que están pasando a raíz de, bueno, pues de hablar de los nuevos estándares y adopción y tal. Una conversación o una discusión que está sucediendo en la comunidad, por ejemplo, es sobre los niveles de seguridad, ¿vale? Cuando NIST empezó la competición, definieron una serie de niveles de seguridad que tenían que haber para los algoritmos, y L1, por ejemplo, es el nivel equivalente a romper AES 128, ¿vale?, que se corresponde con Kyber 512. Entonces, bueno, hay una discusión ahora de si ese es un nivel suficiente para incluir en los estándares, porque, no sé vosotros, pero yo cuando trabajaba, bueno, hace 10 años quizás, en voto electrónico, ya me decían que quizá tendría que usar AES 256, ¿vale? Entonces, ahora parece que NIST dice, bueno, quizá AES 128 es suficiente y, bueno, por una parte hay eso, el miedo de ¿es suficiente o no? Y por la otra es que si pedimos niveles de seguridad más altos, puede ser que los criptosistemas que tengamos no puedan ser adoptados por IoT o por sistemas que necesiten criptografía más ligera, ¿vale? Entonces, estamos diciéndoles que no van a poder adoptar criptografía postcuántica si queremos mantener un nivel más alto de seguridad. Entonces, hay esas dos facciones, ¿no? Luego también algo que pasó, mira, esto es de enero de este año, el Kyber Slash. Bueno, esto es una vulnerabilidad que se encontró en la implementación de referencia de Kyber, el algoritmo de intercambio de claves que se está estandarizando, y a raíz de eso en muchas otras librerías de ejemplos que había, ¿no? Y es una vulnerabilidad que es un side channel attack basado en timing, ¿no? Y al final es que hay una operación de una división de un secreto por un valor público que, bueno, pues dependiendo del valor del secreto, esa operación tarda más o menos y, bueno, no es constant time, ¿no? Y entonces, pues, al final puedes llegar a recuperar la clave, ¿vale? Y hay una prueba de concepto de ello. Y es curioso porque esta vulnerabilidad se encontró porque gracias a este equipo de CRISPR que estaban implementando estaban haciendo una implementación de Kyber que tuviera con formal methods, ¿no?, con una verificación formal, usando FSTAR y cosas así. Entonces, a raíz de seguir ese formalismo, ¿no?, que al final también ayuda a descubrir cosas que a veces a simple vista no se ven, pues pudieron descubrir este ataque de timing. Pero no es que esté roto Kyber, es una mala implementación, una implementación que no es constant time, ¿vale? Entonces, eso se puede solucionar y, de hecho, ya hay muchas librerías parcheadas, si os interesa. No sé, aquí pone la web, pero Kyber/crypto, sí, ahí hay una lista de las librerías, cuáles están parcheadas y cuáles no, ¿vale? Luego también noticias, fake news, como si la inteligencia artificial rompió uno de los algoritmos postcuánticos. Tampoco era así. De hecho, el título es sensacionalista, pero en verdad es un artículo de unos researchers que simplemente usaron inteligencia artificial para detectar patrones en el cambio del consumo de potencia durante los cálculos de descifrado. Mira, al final, como la charla de antes, ¿no?, un poco este side channel attack que estaba explicando. Y entonces, pues ellos, los investigadores, aplicaron una técnica de masking para poder protegerse
de ese tipo de side channel attack, pero aplicaron un masking que ya se conocía que en verdad no era bueno, ¿vale? Tenía sus deficiencias y de hecho se había dicho que para Kyber particularmente no era una buena idea usar ese tipo de masking. Entonces, bueno, ellos lo hicieron y comprobaron que efectivamente no era bueno, ¿vale? Pudieron recuperar la clave, ¿vale? Pero igual, no es que una IA haya roto un algoritmo postcuántico, ¿vale? Y otra fake news que también era así interesante es, bueno, pues este hombre que, por ejemplo, había publicado un artículo diciendo que había conseguido ejecutar la computación cuántica en dispositivos de hoy en día, rollo teléfonos móviles. Y de hecho, bueno, pues tiene todo un thread en LinkedIn y tal, donde sí que reconoce, ¿no?, que los móviles cada vez son más potentes. Definitivamente, si puedes ejecutar como un ordenador cuántico en uno de ellos, pues sí. Y bueno, si alguien está interesado en esto, solo avisaros de que se ve que hay gente que dice que el PDF del artículo tiene malware, así que, bueno, cuidado o have fun, lo que os interese más, ¿vale? Simplemente por si lo buscáis. Vale, luego hay otro tema que está relacionado con la criptografía híbrida, ¿vale? La criptografía híbrida consiste en combinar un secreto, por ejemplo, derivado de la criptografía clásica, como por ejemplo curvas elípticas, con un secreto derivado de la criptografía postcuántica, como por ejemplo Kyber. Y de eso, pues, derivar el secreto con el que tú vas a cifrar la información, ¿vale? La idea es que si tú, para cifrar, usas un secreto derivado de esos dos criptosistemas, en el caso de que al final se descubra que, yo qué sé, Kyber no es seguro, pues bueno, estás aún protegido por las curvas elípticas, ¿vale? Y en el caso de que mañana llegue un ordenador cuántico, estás protegido por Kyber, ¿vale? Esto va bien, a no ser que pasen las dos cosas a la vez, eso sí, ¿vale? Entonces, el sistema este de criptografía híbrida, de hecho, hace tiempo que está contemplado en los estándares y es como la manera en la que muchas empresas o tecnologías o estándares ya se están empezando a migrar, es decir, no están adoptando directamente criptografía postcuántica y tirando lo demás, sino que están haciendo este tipo de criptografía híbrida, ¿vale? Pero bueno, con esto también venía la duda de, vale, si vamos a combinar dos secretos, ¿no? El de la clásica y la híbrida, pero ¿cómo lo combinas, no? Bueno, es la discusión que hay ahora también en el IETF sobre los combiners o combinadores genéricos versus los concretos, ¿vale? Y si vemos la línea de en medio, que quiero empezar por ahí, bueno, pues hay una corriente que lo que dice es que tendríamos que tener una fórmula o una como receta, ¿no? No, la fórmula, perdón, es la de en medio, una fórmula genérica que diga, vale, tú me dices, ¿quieres usar cualquier tipo de algoritmo de criptografía clásica, curvas elípticas, RSA, lo que sea, Diffie-Hellman, con cualquier tipo de parámetros, ¿vale? Y coges cualquier tipo de algoritmo de criptografía postcuántica y yo te digo cómo juntarlos para de eso derivar un secreto que es seguro y que tiene unas propiedades, ¿vale? Y da igual cuál. Y hay gente que lo que dice es, esto es muy chulo, pero es bastante ineficiente, porque claro, te tienes que acomodar a muchas casuísticas. En vez de eso, tengamos una receta, tengamos un combiner específico que diga curvas elípticas con estos parámetros, Kyber con estos parámetros, júntalo así, ¿vale? Claro, eso es más eficiente, es menos flexible, claro, si tú quieres cambiar algo quizá ya tienes que repensar cómo los combinas, pero bueno, también es más difícil equivocarse porque al final te van a dar instrucciones mucho más precisas y también es más fácil de testear, ¿vale? Y una propuesta de eso, no sé si lo veis ahí abajo, es X-Wing, que es una propuesta de un combiner para algoritmo de key encapsulation, donde también participa pues, una compañera de la empresa. ¿Vale? La idea es que si no tenemos este tipo de fórmulas o recetas para explicar o definir cómo combinamos los secretos, nos puede pasar como ya ha pasado en los estándares de TLS y de Hybrid Public Key Encryption, que es que ahora mismo, al empezar a adoptar criptografía postcuántica, han dicho vamos a lo híbrido y cada uno ha definido de una manera distinta cómo se unen los dos secretos, lo cual hace que no puedas reutilizar código, que si lo reutilizas seguramente habrá un problema de seguridad, ¿vale? Porque cada uno tiene unos assumptions distintos. Y bueno, al final, pues simplemente lo que haces es complicar las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que también se está discutiendo ahora. Y tengo 7 minutos. Oh, vale. ¿Me voy sobrada? Vale. Bueno, pues ahora os quería explicar, después de ver un poco así discusiones y tal,
que está viendo pues también algunos ejemplos de migración, ¿vale? Pero no voy a entrar tampoco mucho, pero bueno, para que lo vierais. Por ejemplo, quizá os suena que Signal en septiembre del año pasado empezó a añadir también criptografía postcuántica en formato híbrido, lo mismo, juntar secreto de curva elíptica y Kyber. Y bueno, ellos se enfocaron en una parte muy específica del protocolo. No me he puesto aquí, he puesto un dibujo a súper alto nivel de un trozo del protocolo de Signal, porque si empiezo a explicar el protocolo de Signal, pues necesitaré la mitad de la presentación. Pero bueno, donde se enfocan es en el primer intercambio, en el primer Key Agreement inicial, en el primer paso, donde las dos personas que inician una conversación se ponen de acuerdo en el secreto inicial, a partir del cual se van a generar todos los secretos que cifran los mensajes, ¿vale? Entonces, en ese paso han incorporado, ya tenían curvas elípticas y han incorporado también Kyber para tener esa combinación híbrida de curvas elípticas y, bueno, de criptografía clásica y postcuántica, ¿vale? Y esto se enfocan en la parte de confidencialidad, ¿no? Porque al final están protegiendo ese secreto inicial a partir del cual se derivan los demás secretos. Y lo que explica muy claramente en su artículo es que no se meten en temas de cómo se autentican los usuarios y pueden probar quiénes son, lo que normalmente son firmas digitales. No se meten en eso porque el problema más inmediato son los ataques estos que decía de Store Now and Decrypt Later, es decir, que tú puedas acceder a conversaciones que están cifradas y guardadas en un servidor y descifrarlas, ¿vale? Entonces, se han enfocado en eso. Luego tenemos el ejemplo de iMessage, que de hecho publicaron, creo que el blog salió en febrero, ¿vale? Y ellos pues hicieron algo muy similar a Signal, pero fueron un poco más allá, ¿vale? Y reutilizado el mismo dibujo, en verdad creo que las especificaciones de iMessage no son totalmente públicas, se sabe que es muy parecido a Signal, ¿vale? Pero solo para poder comparar, ¿vale? Entonces, ellos también incorporan criptografía híbrida para poner en el momento inicial donde Alice y Bob se ponen de acuerdo en ese secreto compartido, a partir del cual se derivará todo lo demás, pero van un punto más lejos, y es que durante la conversación entre Alice y Bob hay de forma periódica unos intercambios de claves para poder refrescar ese secreto compartido con el que los dos van cifrando los mensajes, ¿vale? Entonces, ellos incorporan también en esos intercambios de clave intermedios criptografía postcuántica. Pero ¿qué pasa? En la criptografía postcuántica, en general, y eso no lo he dicho antes, lo siento, pero en general los cifrados suelen ser más grandes, las firmas más grandes también, las claves, etc. Aparte que también el cálculo suele tardar más tiempo, ¿vale? Pero sobre todo por temas de espacio, lo que hacen es que no incorporan criptografía postcuántica en cada Key Agreement que hacen Alice y Bob, sino que lo hacen de forma periódica. Y han decidido por ahora que va a ser cada 50 mensajes o cada 7 días, depende del uso de cómo vaya la conversación, supongo. ¿Vale? Entonces tendrán como esos puntos de control a partir de los cuales sí que la conversación, ¿no? La confidencialidad está garantizada también por criptografía postcuántica. Y luego, aquí a muy alto nivel, ¿no? Al final, pues participantes en que usemos, creo que participantes muy importantes en que todos usemos SSL con criptografía híbrida también, son por ejemplo Chrome y Cloudflare, ¿no? Y ellos pues también han estado incorporando pues eso, criptografía híbrida en ese intercambio de claves inicial en el TLS, ¿vale? Chrome darse posibilidades desde agosto del año pasado, y en Cloudflare ha habido varias fases donde primero era su punto de entrada, donde ya sí que en 2022 ya podías usar este tipo de criptografía híbrida en TLS, y ahora ya también las páginas que ellos sirven ya también las han empezado a servir con criptografía, bueno, con TLS con criptografía híbrida. Y luego otro ejemplo que quería poner es el de Amazon, ¿vale? Bueno, el AWS al final pues ofrece la posibilidad desde, aquí no he puesto el año, pero creo que era también 2022, empezaron a ofrecer para ciertos servicios conectividad con TLS, también con criptografía híbrida para el intercambio de claves inicial. Y bueno, el último anuncio o el último update que hay por su parte es de mediados del año pasado, donde también empezaron a incorporar TLS en el servicio de SFTP, ¿vale? En el servicio de transferencia de ficheros. También decían que bueno, les apetecía experimentar con SSH con
criptografía híbrida porque era algo que aún no se está hablando mucho, ¿no? Entonces también me pareció curioso. Y creo que ya está, sí, ya está, ¿no? Porque en verdad esto es un continuará, porque, bueno, al final el estudio de algoritmos de criptografía postcuántica, la migración, solventar, pues yo qué sé, problemas que te puedas encontrar en el camino, pues es algo que va a llevar bastante tiempo. Por suerte, bueno, pues hay mucha gente ya y empresas involucradas en ello, entidades de estandarización y tal. Y bueno, nada, esto... Ya veremos qué tal, ¿no? Y cuáles serán los siguientes roadblocks o cosillas interesantes que nos encontramos. Pero bueno, es un tema en el que hay que seguir trabajando. Creo que es importante que haya una buena visibilidad de que esto es algo que va a llevar mucho tiempo, así que hay que empezar, ¿no? Hay que empezar ya porque si no, no vamos a llegar y podría ser bastante desastroso al final. Así que bueno, ya está, no me enrollo más. Si tenéis preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Espera, coge yo también. Ah, vale. Yo sé que estos temas son para muchos duros, a otros a lo mejor os puede interesar más o menos, pero nos va a afectar a todos, así que cuanto antes lo aceptéis, pues mejor. Así que bueno. ¿Alguna pregunta por allí? Mira, ese chico y luego uno más adelante. No veo sin gafas, yo veo bultos. Te iba a dejar las mías y no las llevo. Hola, buenas. Hola, buenas. Gracias por la charla. Ha estado súper interesante, ¿vale? Y te quería preguntar tu opinión sobre cómo hacer esa migración a criptografía híbrida en los sistemas bancarios. Muy buena pregunta. Y súper relevante, ¿no? Porque al final, bueno, ahí está nuestro dinero. Sí, sí, sí. Pues mi opinión sobre la migración. Bueno, creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Una creo que es el tema de la información. Y es que la gente misma, o los directivos en los bancos que al final toman decisiones sobre qué proyectos priorizar y cuáles no, por ejemplo, tengan información de lo que puede llegar a costar hacer una migración, de los peligros, ¿no? de que quizás tienes que hacerlo en varias fases, ¿no? O probar con una parte muy pequeña de tu infraestructura para luego analizar cómo se va a comportar el resto. Entonces creo que allí, bueno, no sé si os ha pasado nunca, a mí... quizá en este tema no, pero que tú intentes como vender dentro de la empresa donde trabajas que hay algo que es un proyecto muy importante en el que tendrías que estar pasando tiempo, ¿sabes? Entonces creo que ese es un punto muy clave, ¿sabes? Que haya esa información. Y luego otra cosa que creo que es importante es tener visibilidad de dónde se está usando la criptografía, porque en general es bastante loco también. Eso no va solo para bancos, sino en general no en la infraestructura de muchas empresas, que es difícil a veces tener visibilidad de qué tipo de criptografía estás usando, porque yo que sé, a lo mejor tienes 3 versiones importadas de OpenSSL y no te has dado cuenta y usas una en cada lado, o ¿a quién no le habrá pasado que le caduque un certificado y la mitad de las cosas le dejen de funcionar, ¿no? Entonces, tener esa visibilidad de dónde la estás usando para luego, a partir de allí, decir, vale, esto es lo que voy a tener que mover, es lo que voy a tener que migrar, ¿no? Y poder priorizar creo que es clave también. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Por ahí abajo. Mientras hago yo un comentario también a la pregunta de antes, también tienes que pensar en temas de arquitectura de seguridad en general, porque toda esta nueva cripto tiene implicaciones en rendimiento, en retardos. Desde un punto de vista clásico de arquitectura es complejo. Más allá del inventariado, de la clasificación de activos, lo clásico, ¿no? Que se hace en cualquier organización. O sea, ese es el problema no para banca, en general para cualquier empresa, ¿no? Cómo adaptar la arquitectura y que el CISO de turno te dé dinero para hacerlo, ¿no? Que es lo complicado. ¿Pregunta por aquí? Una pregunta sí, por ahí. Aquí. Por mi parte, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, de hecho, ya conocía un poco vuestro producto, el producto de la parte de Sandbox. A mí me gustaría entrar un poco más en detalle sobre la parte de CryptoAgility. CryptoAgility es la ciencia, o por así decirlo, el término que se utiliza para hacer el inventariado de las claves, ¿no? Y después hacer una migración correcta hacia el futuro postcuántico. Y me gustaría que entrásemos un momento a ver exactamente la CryptoAgility, si se puede hacer de una forma automática
y si vuestros productos pues ya operan de esta forma o únicamente hacen el inventariado previo y se está a la espera de que salga una nueva release. Hola, ¿sí? No sé si tienes una respuesta rápida, si no le contestas luego. Creo que sí, mejor. Sí. ¿Vale? O algo muy rápido, porque otra pregunta muy rápida, porque vamos como con 10 minutos de retas. Bueno, pues como algo muy rápido, luego te puedo hablar quizá también de lo del Si quieres estado algo de más producto, general y algo más pero- específico, ¿sabes? Para no hablar de Sí. detalles de empresas que puede quedar un poco feo, ¿vale? Las cosas concretas lo habláis luego. No y sé dónde estás, pero luego me buscas algo y hablamos. más que sea de interés para todos. Ah, vale. Pues algo más genérico, sí que es verdad que el tema de Crypto Agility, de poder cambiar, por ejemplo, de un algoritmo a otro o de pasar de criptografía clásica a postcuántica, no es algo trivial en el sentido de que yo no puedo empezar a cifrar en un lado, ¿no? Cambiar mi algoritmo de cifrado y en el otro pues, no hacer ese cambio, ¿no? Entonces tiene que ser algo súper bien orquestado y yo diría que sobre todo muy gradual, es decir, empezar, ¿no? Como por una pequeña parte e ir haciendo los cambios, pero para eso tienes que tener súper bien identificado también cuáles son las dependencias, ¿no? ¿Qué cambio en un sitio que me va a afectar en el otro? Porque si no, se va a romper seguro. Entonces, sí, no es nada trivial, la verdad. Es súper genérico, pero perdona. Una pregunta Bueno, muy breve. lo que te iba a preguntar, Sandra, en primer perdón. lugar, muchísimas gracias por ser esa cara visible del riesgo inminente que nos va a llegar, sí o sí. Y mi pregunta era de cara al tanto criptografía híbrida como por la parte de PQC, ¿qué problemas de tiempos estáis encontrando a la hora de hacer esta o doble federación, por decirlo de algún modo, o cuánto está tardando en toda esa transacción de TLS, por ejemplo? Vale, dices, por ejemplo, ¿cuánto de más tarda un TLS híbrido de un TLS solo con criptografía clásica? Pues la verdad que los números aquí no los tengo ahora mismo, pero si quieres sí que te puedo buscar alguna cosilla y te explico. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, ¿Tú tienes información? sí, pero bueno, no es mi momento. O sea, sí hay detalles luego y de hecho hemos hecho cambios al protocolo TLS que están en proceso de estandarización para Eso sí. acortar los GenSei con PQC y demás. O sea, sí se pueden hacer muchas cosas para acelerar el rendimiento del protocolo. Es verdad, para añadir una cosa de eso que creo que es muy importante, eso de que como es el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Al final, al ver que hay un montón de cosas que se van a ver penalizadas porque todo es más lento, todo es más grande, se están proponiendo muchas mejoras a los protocolos para intentar ser lo más eficiente, acortar, hacer cosas en batches y tal. Es decir, que por ese lado se está intentando compensar. Vale, una última pregunta por aquí. Muy breve, luego hablo contigo si quieres. Yo he estado en centros nacionales de supercomputación haciendo computación homomórfica y se está aplicando la IA. Guau. ¿Ves factible la computación homomórfica segura con algoritmos postcuánticos en el corto espacio de tiempo o es una locura utilizar esto, La la computación digamos, homomórfica para la IA? ¿Cómo lo ves? Se están encriptando redes neuronales, se están haciendo cosas, ¿no? Pero eso no es postcuántico, ¿no? Eso es lo que, digamos, es estándar ahora mismo. Se está intentando acelerar la computación homomórfica, lo cual será aún peor cuando llegue la postcuántica, ¿no? Homomórfica, entiendo yo. Bueno, de hecho, es muy interesante esta pregunta porque hay bastantes algoritmos de fully homomorphic encryption o cifrado homomórfico que se basan en retículos, ¿vale? Hoy en día, y al final los retículos o látices son una de las familias que hemos visto que son resistentes a los ordenadores cuánticos. Entonces, sí, a ver, el cifrado fully homomorphic usando látices o retículos ahora mismo no es la cosa más eficiente del mundo, pero también ha habido unos avances muy importantes, hubo el año pasado, que pueden hacer que a partir de ahora haya un cambio. Y sé que se están fabricando chips que son específicos para eso. Que entonces, claro, van a ayudar mucho, ¿no? Si al final la física te ayuda a hacer los cálculos más rápidos, pues que pueda ser más eficiente. Hablamos. También la parte de IA, sobre todo para temas de lo que hablábamos antes de arquitectura, ¿no? De rendimiento, procesamiento, ¿no? Todo eso puede acelerar cosas para hacer que el PQC sea más factible. Narseo, porfa, que vamos súper mal de tiempo. Perdona. Gracias, Sandra. Gracias. Vamos, no os vayáis, queda una charla, no os vayáis y está todo ya vendido, o sea, quedaros.
Bueno, vamos con la última charla y nos vamos a la comida. Narseo viene de INDEA, Sí. uno de los, para mí, de los principales centros de investigación, ¿vale?, que hay aquí en España. Hace trabajos muy interesantes y hoy nos va a hablar de temas a veces